damos la bienvenida a este nuevo encuentro de Conversaciones Orilleras. Este es un espacio organizado por la revista Orillera, revista que edita la Universidad Nacional de Avellaneda. Saludo a mis compañeros en el equipo de redacción, Carlos Larrayán, Matías Bruera, a Daniel Guillán, que nos está permitiendo la operación de este encuentro, y también a Formar Cultura, que va a reproducir esta conversación. Las conversaciones orilleras buscan hacer una reflexión en una situación tan especial como la situación de la pandemia que atravesamos, con referentes de distintas áreas del quehacer social. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante no solo para el país en general, sino en particular para la provincia y para la región nuestra, el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Vamos a conversar sobre la situación de la cultura, los trabajadores de la cultura, las organizaciones sociales ligadas a la cultura, y hemos convocado una mesa que a mi entender es muy interesante por lo heterogéneo de los lugares que ocupan y por también lo interesante de la experiencia que lleva cada uno de ellos. Saludo en primer lugar a Ezequiel Grimson, es hoy subsecretario de Políticas Culturales de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, Ezequiel. Saludo a María Inés Criado, Marianchi para los amigos, que es la subsecretaria de Cultura de Berazategui. Hola, Marianchi. Saludo a Leo Parigi, que es el subsecretario de Cultura de Berazategui. De Cañuelas, perdón. Hola, Leo, ¿cómo te va? Y saludo a Paula Brusca, que es la delegada regional por la provincia de Buenos Aires en el Instituto Nacional de Teatro. Como ven, una conjunción sumamente interesante de gestión pública en ámbitos municipales, en el ámbito provincial, en un espacio específico del quehacer artístico. Así que vamos a comenzar con esta conversación y me gustaría hacer una primera ronda y que nos cuenten el efecto, las situaciones en el ámbito cultural, en un espectro amplio, como les decía, que tiene que ver con la gestión pública, pero también con las organizaciones sociales, con la cultura comunitaria, que perciben en sus territorios o en la provincia o específicamente las áreas donde se trabaja. Así que le quiero ceder la palabra a Marianchi para que comenzar con este diálogo, por favor. Hola, hola a todos, a todas. Muchísimas gracias, Rodolfo. Un saludo y un gusto con quien comparto esta mesa. Una ocasión bárbara para la Secretaría de Cultura de Berazategui poder compartir, poder escuchar, aprender. Así que, bueno, en esta apertura tuya, Rodolfo, ¿no? Sobre cómo nos vemos. Es cierto que cuando iniciamos hace 6 meses atrás esta experiencia, tuvimos una primera visión y una primera proyección, y con el pasar del tiempo esa visión y esa, sobre todo, vinculación muy estrecha con nuestros propios ciudadanos, nosotros aquí en el Distrito de Berazategui, ha ido, es difícil decir que dar cuenta como de una foto, porque como nunca me ha parecido, al menos desde mi experiencia personal, que ha sido muy dinámico lo que hemos ido, por un lado viviendo, por otro lado percibiendo. Las primeras necesidades aparecieron rápidamente esas necesidades se profundizaron. Entonces, nos ha requerido como equipo de gestión de política cultural en la Municipalidad de Berazategui estar como muy mancomunados entre nosotros y como muy activos, ¿no? Para ir comprendiendo esta película rápida que va cambiando, ¿no? Y teniendo una escucha directa, te diría, no una interpretación, una escucha efectiva
de los distintos actores culturales de nuestro territorio. Nosotros, la pandemia nos agarró como muy organizados, te diría, porque bueno, veníamos de estos 4 años sosteniendo muy fuertemente nuestras políticas culturales. Nosotros tenemos como un recorrido casi ya de 30 años, donde con cada gestión vamos como pudiendo ampliar, profundizar, pero hay una línea que se fue manteniendo en lo que hace a políticas culturales, ¿no? Con algunos ejes que son los clásicos, pero en los últimos años, sobre todo en la década pasada, como en los últimos años, pudiendo profundizar realmente el desarrollo cultural de Berazategui en un alcance que no habíamos tenido antes, ¿no? Y así que estos últimos 4 años fue como acompañar, sostener, consolidar y no bajar la guardia. Y bueno, obviamente diciembre en adelante estábamos ya antes como con toda una planificación y sobre todo con una meta de horizonte de la gestión. Yo particularmente me querría centrar en el desarrollo del sector independiente, que es uno de los ejes, pero es el que últimamente lo habíamos tomado particularmente como estratégico, ¿no? Nosotros como Estado municipal tenemos, por supuesto, un eje centralísimo de toda la vida, que es nuestro programa de educación no formal, las 5 escuelas de arte, los más de 500 talleres distribuidos en todo el distrito, en 9 localidades, nuestros 11 centros culturales ya funcionando, con identidad propia unos de otros, ¿no? Por supuesto, la democratización al consumo a través de nuestra agenda, nuestra oferta, el concepto de gratuidad, ¿no? Para asegurarnos la democratización, la participación, en todo lo que hace a políticas de patrimonio, que para nosotros han sido siempre muy esenciales, porque tenemos, como te decía antes, un sentido de pertenencia muy fuerte, somos muy localistas, amamos nuestra tierra y nuestra patria chica, así que bueno, con políticas de patrimonio e identidad, que así las llamamos, como también muy marcadas, y sobre todo muy participadas, ¿no? Nosotros somos como muy comunitarios, todos nuestros. Y bueno, el sector, el desarrollo del sector independiente es lo que más nos ha tenido en estos últimos años como política activa, y también como campo, digamos, de más de lo nuevo, podríamos decir. Digo nuevo porque yo tengo bastantes años en la gestión, no porque sea nuevo, por supuesto, ¿no? Pero bueno, así que podemos decir que nuestra primer trabajo ya en marzo mismo fue tomar un contacto, pero inmediato, directo, con todos los actores locales, culturales, y empezar juntos a encontrar una dinámica, sobre todo de visibilización, de fortalecimiento, de colaboración, de espacios colaborativos fuertes. Así que bueno, ahí creamos, por ejemplo, una plataforma, una de las primeras acciones que tuvimos, una plataforma que se llama Berazategui Creativa. Allí está exclusivamente para visibilizar y para poder acceder de manera rápida, como si fuese una gran vidriera, donde todo lo que tiene que ver con producciones, sean independientes del sector comercial o microemprendedores, porque tienen no solamente de agenda dinámica, sino también de productores en términos de producción de ceramistas, artesanos. Allí en esa plataforma se sube todo lo que, el gran caudal del capital cultural que hay, para que los ciudadanos lo puedan, porque lo que nos está pasando con la pandemia es que se han multiplicado mucho las voces, ¿no? El canal donde circula todos los mensajes están mediados por la comunicación digital, por radio, televisión. Entonces, bueno, insertar lo local en ese gran conglomerado de mensajes y de capital simbólico para nosotros ha sido una de las prioridades. Esta plataforma ha funcionado, muchos es incipiente, obviamente hay que sostenerla, pero bueno, el acompañamiento a los productores en términos de las modalidades virtuales también para poder hacer sus ofertas, la gorra virtual, todo. O sea, juntos hemos hecho capacitaciones como para rápidamente encontrarle al sector nuestro independiente
las mayores oportunidades y como Estado municipal comprometernos en nuestro trabajo para que el otro pueda encontrar esas opciones, ¿no? Y también los verazateguenses, y no solo, porque esta plataforma es de acceso libre, por supuesto, cualquier ciudadano lo puede, pero bueno, esta ha sido una de las primeras acciones. Después rápidamente hicimos una plataforma de contenidos culturales y educativos, porque todo que yo te decía, este programa, les decía, este programa de educación no formal, lo nuestro es la presencialidad, viste que el conurbano, lo nuestro es el territorio, lo nuestro es el encuentro con el otro, el crear juntos, ¿no? Ahí es donde resurgen todas nuestras mayores. Así que bueno, cambiar la virtualidad en términos de creación, de crear juntos y demás. Así que hicimos también una plataforma de contenidos que está caminando muy bien, abierta, por supuesto. Y bueno, el panorama de incertidumbre los pone en un compromiso máximo, ¿no? Máximo de estar con toda la entrega, todas las la predisposición de los equipos a crear espacios de servicio desde el Estado municipal para el sector, y también para encontrarle a esta pandemia que nos ha sorprendido. Bueno, uno nunca está preparado para las cosas, para las crisis, ¿no? Pero esta nos ha sorprendido porque es nueva en todos los sentidos, tiene otra de las cosas que hemos hecho fue, ahora que hemos sentido muy fuertemente, la de poner también la gestión cultural, como yo a veces digo, ¿no? Como metapolítica, porque hoy para gestionar la salud, la cultura y los modos y cómo resolvemos nuestros hábitos culturales es clave. Lo mismo para muchas otras de las políticas públicas, ¿no? La gestión cultural es como que atraviesa, ni que hablar con la problemática de género en situación de pandemia, ni que hablar con muchas de estas problemáticas donde la cultura es un eje transversal a la vida, ¿no? A las vidas de los pueblos. Así que bueno, hemos asumido una red de voluntarios para también asumir como una lógica de cultura colaborativa, de cultura solidaria, desde la Secretaría de Cultura. Esta ha sido una experiencia que nos ha dado no perder el ligamen territorial, estar ahí muy cerca de las necesidades, haciéndolo con la comunidad, ¿no? Que es lo nuestro. Así que esto es como para, no sé cuánto tiempo llevo, pero como para dar un pantallazo de un poco donde estamos nosotros. Sentimos que es una película que va cambiando todos los días, ¿no? La incertidumbre sobre el futuro nos hace estar trabajando. Bien, bien, muchos temas dejaste sobre la mesa para retomarlos, súper Sí, interesante, y me imagino el esfuerzo de una gestión municipal tan activa, tan con la comunidad. Basta ir a la feria de artesanía para ver lo que es esa relación entre comunidad, productores y municipio. sí. Y sí, me imagino que esta película está implicando para ustedes una readaptación fortísima, ¿no? Donde hay mucho y se detiene, hay que reconstruir rápidamente. Pero bueno, Sí, luego sí. retomaremos algunos puntos muy interesantes que dejaste sobre la mesa. Otro lugar donde se trabaja mucho y bien es Cañuelas, también con un concepto comunitario. Y bueno, ¿cómo la vienen llevando, Leo, en esta situación? Bueno, Rodolfo, un gusto enorme estar en esta mesa y la posibilidad de esta charla, esta conversación con excelentes compañeros y compañeras. Así que también un gusto, María Inés, Paula, Ezequiel. Nos vamos encontrando en diferentes espacios y está buenísimo. Bueno, primero por ahí hacer un brevísimo paneo de lo que es Cañuelas y el desarrollo del proyecto cultural que llevamos adelante en Cañuelas. A mí me gusta pensarlo en primer lugar como digamos, en función de la decisión política que tuvieron Gustavo y Marisa, Gustavo Arrieta, nuestro anterior intendente, Marisa Fassi, nuestra actual intendente, hace 6 años con la creación del Instituto Cultural Cañuelas, un poco en el formato de lo que era el Instituto Cultural de la provincia, pero también hoy día
y en conexión con las políticas de la provincia también nos hemos de algún modo transformado o jerarquizado en una subsecretaría dentro del esquema de gobierno municipal. Y por supuesto, bueno, ahí convocar a mi amigo y compañero Esteban Sarlenga, que fue el fundador del instituto y es parte de nuestro colectivo cultural, junto a todos los compañeros y compañeras que conformamos esto, que para nosotros es un proyecto, digamos, cultural de la ciudad. Y te decía la decisión política porque para mí incluso está bueno pensar un poco en función del vínculo de los intendentes con los proyectos culturales, y todo lo que hemos desarrollado en función de estos trabajos de 6 años para acá, la jerarquización del área, y después dos cuestiones que para nosotros son centrales, que han sido eje de la planificación del instituto y de la subsecretaría, que tienen que ver con la descentralización y la generación de proyectos colectivos. O sea, como bien contaba María Inés, nosotros también en Cañuelas hoy día tenemos un equipo más o menos de 60 docentes, lo cual para el distrito es una planta de compañeros y compañeras ultra comprometidos con la cuestión, y es un número muy importante que ha ido creciendo en el tiempo. Digo, 20 sedes descentralizadas en todas las localidades, un poco lo que charlábamos fuera de cámara, de Cañuelas, donde conviven un poco la ciudad, la ruralidad, el conurbano y la lógica, las formas, las estéticas de los pueblos del interior. Y bueno, un despliegue más o menos de 100 talleres, también andamos entre 100 y 110 talleres en todas las localidades, y después un eje de trabajo fuerte en la generación de proyectos colectivos, ¿no? En el camino de esos 6 años nacieron y siguen creciendo en proyectos como el ensamble de música popular, el ensamble de cumbia, ballets folclóricos, el grupo de teatro comunitario, un grupo de muralistas, digamos, siempre intentando trabajar un poco en este sentido de que el acceso, como decía también María Inés, y la democratización de las posibilidades y los accesos culturales también tengan una instancia, digamos, de lo colectivo, ¿no? O sea, todos los pibes y pibas que participan de los talleres, o pienso en los coros, también tenemos 3 coros, que esté la posibilidad de encontrarse, de proyectar y de construir con otros, otras y otros. Eso, además, sumado a un laburo fuerte que hemos hecho con la conformación de esos colectivos, a la posibilidad, como bien sabés, Rodolfo, de tener la diplomatura de la UNDAB. Y digo, todo esto también de algún modo para darle la posibilidad a esos compañeros y compañeras que habitan la familia de cultura en Cañuelas, de poder desarrollarse y también entenderse, pensarse y construirse como gestores culturales para el desarrollo de los proyectos culturales de nuestro distrito. Y después, nada, pensando un poco en la cuestión del territorio de Cañuelas, ¿no? Como charlábamos antes, Cañuelas en esta nueva, en la aparición del AMBA, ¿no? Como en la discusión pública, estamos como con un pie en el conurbano, en el límite con La Matanza y con Esteban Echeverría, y un piecito en la vida rural, ¿no? En la lógica, en las formas de los pueblos rurales, en localidades como Uribe de Larrea, El Taladro, Udaondo, que estamos más cerquita ya de los partidos de Monte, de Lobos. Y me parece que eso es central también para el tipo de construcción que nosotros siempre nos planteamos desde el proyecto cultural en Cañuelas, ¿no? Digo, acá coexisten, habitan la realidad, los días de Cañuelas, el hip hop, la murga, el folclore, las peñas, las milongas, la cultura rock, el tradicionalismo, son actividades centrales muy fuertes del distrito. Y por ahí también, para un poquito sumar y contextualizar lo que es Cañuelas, el movimiento que tuvo con las tensiones, conflictos que eso genera,
la ciudad con bueno, ahora la reciente llegada al mercado agroganadero, que tenemos la proyección y la esperanza de que genere miles de puestos de trabajo, la llegada en los últimos 12 años de un hospital regional, el cruce de 3 rutas nacionales, o sea, todo eso, digo, son conflictos y tensiones a veces muy lindas y a veces complejas, que, digamos, forman parte de la planificación y la forma en que nosotros pensamos el desarrollo, digamos, de las políticas culturales en Cañuelas de 6 años para acá. Y puntualmente, para no extenderme tampoco en esta introducción, nada, cómo atravesamos la pandemia, esta situación tan excepcional y compleja. Nosotros, por un lado, reconvertimos toda, obviamente, como han hecho la mayoría de las áreas de cultura, de por lo menos los municipios de la provincia de Buenos Aires, con los que estamos en permanente vínculo y conexión, también a través de la articulación que realiza el gobierno de la provincia. Nosotros reconvertimos todas nuestras propuestas de educación no formal, digamos, todos los talleres a la virtualidad. También desarrollamos una plataforma virtual. Y algunos de esos colectivos que te mencionaba antes, digamos, siguieron su actividad de encuentro virtual. Y después tuvimos desde el primer día una fuerte, digamos, respuesta desde lo asistencial, desde lo meramente asistencial. La realidad es que nosotros llevamos, con esfuerzos obviamente y con recursos del gobierno municipal, provincial y nacional, pero llevamos 5 entregas mensuales de bolsones de mercadería a trabajadores del arte y la cultura cañuelenses, que se han visto obviamente, como pasa en todos los distritos, totalmente afectados por esta situación. Y después también me parece que está bueno recalcar, y tiene que ver con el proyecto cultural y con el compromiso del equipo docente y con el compromiso incluso en tanto militantes, esos compañeros y compañeras que forman parte del equipo, de participar un poco en esta situación de emergencia y de excepcionalidad absoluta, participar de todas las campañas de concientización, de cuadrillas de trabajo en las localidades, el plan detectar, diferentes situaciones que tienen que ver con esto, con lo asistencial en el territorio, y donde, por eso también yo hago de algún modo la reflexión de que todo lo construido estos años también dio como resultado un montón de compañeros y compañeras que son docentes, que son talleristas de nuestro equipo, pero que hemos crecido en tanto militantes para poder afrontar también esta situación y estar presentes. Por último, nada, hemos trabajado también digamos, generado una mesa de trabajo con el sector de artistas y trabajadores de la cultura, para empezar a pensar. De hecho, bueno, hace poquito tuvimos una reunión con el ministro Augusto Costa, donde estuvo presente todo su equipo de subsecretarios y subsecretarias, para empezar a pensar la posibilidad de protocolos de trabajo, para algún tipo de flexibilización de las actividades y obviamente pensar estrategias para ir colaborando con esta reapertura o flexibilización de las actividades del arte y la cultura. Así que, bueno, yo, sí, también para cerrar de algún modo esta primera intervención, creo que el trabajo que nosotros podamos realizar desde los proyectos culturales y todo lo que lleva, va a ser, lo que conlleva nuestro trabajo, va a ser fundamental en la reconstrucción de los lazos comunitarios de nuestros pueblos, ¿no? Creo que es fundamental, y en ese sentido también pensamos con el equipo de cultura de Cañuelas, digamos, la salida de la situación pandemia. Gracias, Leo. También varios temas para retomar. Esto se está poniendo lindo. Paula Brusca conoce como nadie el escenario teatral de la provincia de Buenos Aires. Me imagino que escenario sin escenario en este momento, más con pantalla cuando pueden que con escenario,
con un instituto muy activo, pero contanos un poco cuál es ese panorama que está entre lo desolador y lo hipercreativo. Sí. Bueno, en principio gracias por la invitación y además de compartir este panel con Leo, con María Inés, con Ezequiel, con vos, Rodo, sobre todo. Bueno, desde el instituto en marzo, cuando fue la primera reunión previo a que se decrete el aislamiento social preventivo y obligatorio, teníamos como una proyección hasta agosto. Creíamos que en agosto ya esto se iba a superar. Y un poco como decía María Inés, fue muy dinámica todo en el sentido de mes a mes ir repensando qué era lo que pasaba. El instituto salió a responder muy rápido en el sentido de un apoyo a las salas en provincia de Buenos Aires con respecto a las salas teatrales, que hay que entender que las salas teatrales en provincia, las independientes sobre todo, funcionan como centros culturales. O sea, son núcleos culturales que más allá de que se nombren como salas teatrales, dan talleres de todos los tipos, hacen presentaciones de música, de teatro, digo, no solo se cierra lo que es lo teatral, sino más bien a esto, funcionan como centros culturales. En provincia está el problema de que solo muy pocos municipios tienen habilitación para centros culturales, espacios teatrales, y un requerimiento del instituto es que posean esa habilitación para recibir subsidio. Entonces fue bueno pensar de qué manera se podía asistir desde el instituto a espacios que no tengan habilitación. Se encontró la manera, como apoyando a colectivos que gestionen espacios, no al espacio en sí, sino al colectivo que lleva adelante esa actividad, y bueno, dentro de todo se pudo, se dio a un total de 136 espacios, 140 espacios de toda la provincia independientes. Pero bueno, hoy día nos encontramos con que eso sigue siendo corto. Digo, el primer apoyo que se pensaba hasta agosto, ahora en septiembre, y viendo que quizás esto se extiende, pues también pasa algo que las salas, el miedo que hay es que la gente no quiera ir. O sea, ¿cómo se piensa el público posterior a esto? Entonces, bueno, eso es todo un tema. Pero de toda esta cuestión surgió que las salas armaron una red de toda la provincia. Digo, yo llevo 8 años en el instituto, 7 y medio, y es la primera vez que las salas todas juntas empiezan a pensarse como colectivo, como además un colectivo importante que genera cultura en la provincia, y ya, no sé, hicieron un censo, están pensando determinadas maneras, por ejemplo ahora está la posibilidad de otro apoyo, y lo que piden es que las que no han recibido nada reciban un monto mayor a las que ya han recibido diferentes apoyos. Digo, están teniendo como una mirada muy colaborativa entre ellas, y que yo siempre les digo, mi deseo es que una vez que la pandemia termine, la red siga, porque es muy interesante el pensamiento colectivo en tanto a las necesidades y a las desigualdades que tienen, porque cada municipio tiene sus lógicas propias, porque digo, depende de los lugares, conurbano no es lo mismo que Mar del Plata o Bahía Blanca o La Plata o Cañuelas, digo, como lógicas muy distintas. Después, por otro lado, provincia, desde el instituto se subsidian muchos los eventos, y hoy día también los eventos están replanteándose de cómo hacerse, si hacen intervenciones callejeras con todos los recaudos posibles, si hacen en formato virtual. Digo, la virtualidad es algo que cayó de por sí en el ámbito de las artes escénicas, pero no, las artes escénicas también están como, quieren el vivo, no tanto la virtualidad. Lo de streaming todavía mucho no convence, digo, está como, me quedo en esto que decía María Inés de la dinámica, no fue un momento de quietud para nada, es un momento de mucho replanteo, mucho autopensarse, y mucho trabajo colectivo, que eso creo que es, lo bueno que está sucediendo hoy día. Bien, gracias. Ahora seguimos con temas de las artes escénicas. Parafraseando aquella frase que decía, qué mal año para dejar de fumar o qué mal momento para dejar de fumar, te podría decir, Ezequiel,
Qué momento complicado, para asumir la Subsecretaría de Políticas Públicas. Decí que hay experiencia y voluntad que supongo que permite llevar ese momento tan complicado. Pero bueno, contanos vos qué estás viendo, cómo ves la provincia, cómo ves la cultura en medio de esta emergencia. Estás muteado. Ahí está, perdón. Ahí está. No, digo, en principio gracias por la invitación, Rodolfo, y un placer estar con las chicas, con María Inés, con Paula, con Leo, acá en estas conversaciones orilleras, orilleras de verdad, ¿no? Porque vos estás en el río Espera, yo estoy acá al borde del río Santiago, las chicas un poco al borde del río de la Plata, ¿no? Avellaneda bordeando el Riachuelo y Matanza, así que... Tal cual. Verdaderamente orillera. Y dejé de fumar, Rodolfo, en medio de la pandemia. Sí. Aproveché y dejé de fumar, así que todo se puede, ya que lo dabas como ejemplo. No, la verdad es que es muy complicado, una crisis inmensa, realmente creo que la actividad cultural y la actividad turística son las dos más afectadas, ¿no? Porque hubo una comprensión inmediata de que no se podía frenar la producción de productos alimentarios y demás. Hubo formas más o menos logradas de sostener la educación, ¿no? Que de algún modo en la virtualidad se están realizando, por supuesto con muchísimas limitaciones. Nosotros desde el campo cultural, desde lo que son las instituciones, pudimos hacer un despliegue de contenidos digitales muy interesantes, ¿no? O sea, de sacar los museos con sus colecciones a las redes, lo que hicimos desde Nación hasta los municipios, todos, ¿no? De armar todo tipo de charlas, conversatorios, encuentros, experiencias, conciertos por streaming y demás, pero los artistas están en una situación realmente crítica, ¿no? O sea, no, poner contenidos en línea no permite, digamos, reemplazar el trabajo cotidiano y el ejercicio laboral y el ingreso que genera la propia actividad cultural, ¿no? Entonces, la verdad, lo sigo viviendo con una gran preocupación. Me parece que es una oportunidad la crisis, pero no dejo de vivirla con preocupación. Dentro de esta situación de oportunidad, me parece que nos permitió un trabajo conjunto muy bueno con Nación y municipios. O sea, realmente lo que está haciendo Nación desde que comenzó la pandemia, te diría en todos los planos, pero en el plano específicamente cultural fue esencial, ¿no? Desde lo del Instituto de Teatro, sostener cultura, los puntos de cultura, digo, nos permitió tener una gran red para después concentrarnos desde la provincia y desde los municipios en otros focos, ¿no? A partir de eso, en la provincia hicimos un fondo específico para espacios culturales, que lo atamos a algo que nunca había estado hecho, ¿no? Que los compañeros de Cañuelas y Berazategui lo pueden dar fe. Hicimos un primer catálogo de cultura de la provincia, ¿no? No se sabía qué teatros había, qué centros culturales había, qué cines o orquestas infantiles y juveniles, digo, entonces nos sirvió hacer este relevamiento del catálogo turístico y cultural para tener un primer mapa cultural de la provincia y a partir de eso repartir un fondo que ahora se está por otorgar. La otra acción a la que salimos inmediatamente con la pandemia, además de ciertas ayudas a los artistas que pudimos dar, como también dio Nación, ¿no? Nosotros llamamos Mi Vida en Cuarentena, una serie de programas como para llegar con algún tipo de aporte, que no da, pero ayuda un poco, digamos, en el medio de la crisis. Lo otro que estamos haciendo ahora es una gran inversión en obra pública, ¿no? O sea, la obra pública cultural en la provincia de Buenos Aires estuvo absolutamente abandonada y estamos haciendo también en conjunto con Nación una inversión muy importante en el complejo de Luján, que es un complejo museográfico extraordinario, realmente es una joya del país que se conoce muy poco, ¿no? Antes llevaban a los chicos en la escuela, en micro, ahora creo que eso hasta se abandonó, vamos a ver si lo podemos retomar después, pero es el complejo Udaondo, que son 6 manzanas en el centro de Luján, con joyas de nuestra historia, ¿no? Y cosas hermosísimas. Ahí estamos haciendo una obra
importante de 40 millones de pesos, que genera empleo público, ¿no? Y reactiva no solo los espacios culturales y los pone en condiciones para la pospandemia, sino que ya mismo está dando trabajo a distintos sectores, ¿no? Estamos haciendo una intervención acá en La Plata, en el Museo Petoruti, que es un museo también extraordinario, es un museo de Bellas Artes que está casi al nivel del Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no? Tenemos 4.000 obras de primer nivel, porque durante 15 años lo dirigió el propio Petoruti, y se encargó de que haya una colección magnífica, y es un museo medio olvidado, que mucha gente que pasa por La Plata ni lo conoce, ¿no? Entonces ahí estamos haciendo también una inversión importante en infraestructura. Ayer estuve en la Quinta de San Vicente, donde empezamos a restaurar el histórico tren presidencial, que está asociado a Perón y a Eva, ¿no? Pero que es un tren de Figueroa Alcorta y de principio de 1908, creo que es todo íntegramente hecho en Tafí Viejo, ¿no? O sea, qué capacidad de producción que tiene este país, que podía producir íntegramente un tren extraordinario como ese, ¿no? Que terminó usando Alfonsín, ¿no? O sea, fue de Figueroa Alcorta a Alfonsín con la gran campaña del año 51 de Perón, ¿no? Que es la que lo terminó de consagrar. Bueno, ahí estamos también haciendo trabajos de restauración y de mejoras. Ahí Leo mencionaba Lobos, en Lobos también tenemos la Casa de Perón, donde estamos iniciando una restauración de esa vieja casona que también es muy interesante. Entonces, estamos tratando de buscar los modos de inversión desde el campo cultural para reactivar la actividad. Con esta preocupación, que por cómo quedó establecido el protocolo en este momento y por cómo está la curva, no estamos pudiendo conseguir habilitar definitivamente lo que quisiéramos, que es que la gente pueda volver a tocar, que se puedan volver a dar clases, ¿no? Estamos justamente en ese límite, viendo cómo logramos, con la responsabilidad sanitaria que implica el contexto general, poder reactivar la actividad de los artistas y de nuestros artesanos y de nuestros trabajadores de la cultura que tanto lo están necesitando, ¿no? Estamos un poco en eso. Yo lo único que agregaría antes de cerrar esta primera intervención es que cuando vos me invitaste, Rodolfo, y me invitaste a hablar de, creo que era culturas, ¿cómo era? Culturas del conurbano. Yo dije, uy, ¿cómo se habla de las culturas del conurbano? Porque es infinito, ¿no? Y es algo con tantas aristas. Empecé a leer un poquito, justo estaba con un libro de Evelot, ¿no? Que es el que hizo parte de la Zanja Alsina, que proponía un bulevar para cerrar la ciudad de Buenos Aires a la altura del arroyo Maldonado, con un canal que une el Maldonado con el Riachuelo, ¿no? Entonces la ciudad iba a quedar cerrada hasta el Maldonado y el conurbano iba a ser Flores, Belgrano, etcétera, ¿no? Bueno, finalmente en el 80 y pico se trazó, se amojonó lo que después fue la General Paz, y el conurbano es lo que está fuera del Riachuelo y fuera de la General Paz. Yo creo que el conurbano va a terminar siendo incluso la ciudad de La Plata, ¿no? O sea, creo que en esta expansión de la gran metrópolis, AMBA, perdón, pero no me termina de convencer como término, ¿no? Creo que estamos en una gran metrópolis, de las mayores del mundo. Creo que va a terminar incluyendo otra al lado, como fue Belgrano, que fue subsumida por la ciudad de Buenos Aires. Creo que la ciudad de La Plata va a terminar siendo también parte de esta gran urbe a las orillas del río de la Plata, que es nuestra querida Buenos Aires. Sí. Gracias, Ezequiel. Es así, los límites son lábiles, las orillas están mezcladas y por suerte contaminadas, no el agua, sino la cultura de un lado y de otro del Riachuelo, y de un lado y otro de los distintos municipios, y me quería detener un poco en este tema, ¿no? Son 135 municipios. La impresión que uno tiene, salvo en algunos momentos muy excepcionales, es que los 135 municipios funcionaban con un nivel de autonomía necesario, pero con un nivel de autonomía que en realidad los despotenciaba como municipio y como provincia. Me gustaría dar una vueltita, hay gente con experiencia y con pensamiento sobre estos temas, que también me lleva
si da en esta ronda y si no lo dejamos para otra, el tema de la identidad, ¿no? Hablábamos con Leo de la ruralidad en Cañuelas y de lo que como que está partida esa cultura entre lo rural, lo urbano, lo que agrega ahora Ezequiel en el sentido de una gran metrópoli. Bueno, dos temas entonces, la articulación y la identidad. Hay una identidad bonaerense, hay una heterogeneidad que permite algún tipo de decantamiento que podamos decir esto es cultura bonaerense. Bueno, Marianchi, de todo esto vos has pensado, así que arrancá. Por un lado, decirles, en relación a la articulación, ¿no? Yo creo que cuando hay una línea, un horizonte, un objetivo claro entre nación, provincia, en líneas generales los municipios rápidamente encontramos la autopista por donde sentimos que siempre es variada, porque después las realidades son siempre locales, ¿no? Esto no estoy queriendo pensar en que esto homogeneiza nada, pero se viabilizan las articulaciones. Antes Leo decía que ya habían estado presentes con Ezequiel, que habían estado con el ministro, ¿no? Con todo su equipo. Bueno, se empiezan a generar esas mesas de trabajo transversales, plurales. Yo debo decirte que Ezequiel, lo del catálogo a nosotros nos pareció extraordinario. Le hemos puesto, te puedo asegurar, le hemos puesto toda nos hemos concentrado en estas semanas, hemos hecho un trabajo de equipo, pero no solamente con el equipo de cultura, sino que con otras áreas del municipio para peinar de alguna manera, para conocer, que no nos queden, porque uno siempre cree que conoce a todos, pero después no es tan así. Siempre hay alguien que surgió, que no. Entonces, me ha parecido una política concreta, en los años que llevo en la gestión, me ha parecido que es una herramienta fundamental, y bueno, tal vez es esa creatividad de encontrarle a la crisis y a esta preocupación tan tremenda que decís, Ezequiel, que tenés y que realmente comparto, encontrarle cómo, por dónde poder habitarla de otra manera, sin negarla, absolutamente. Y cómo encontrar, por ejemplo, con este catálogo y con este fondo extraordinario que es para los 135 municipios. Ahí ya tenés una articulación, tenés una medida que nos permite a cada uno encontrar un espacio y una proyección, ¿no? La verdad que me ha parecido, nosotros lo hemos celebrado, lo trabajamos a esta instancia de catálogo con mucha convicción, la verdad te digo, ¿no? Nos ha sorprendido gratamente también tenernos 344 inscriptos, hemos invitado realmente personalmente, no así difundiendo solamente por redes, hemos hecho el trabajo y me parece que ahí las articulaciones se dan, ¿no? Cuando hay una mirada clara de cuál es tu destinatario al cual prestar un servicio, ¿no? ¿Cuáles son tus sectores donde vos estás privilegiando porque entendés que son más vulnerables, porque hay que sostener, acompañar, digo en relación a sectores del ámbito cultural, ¿no? Cuáles son las disciplinas, que si no desaparecerían. Entonces ahí uno encuentra fácilmente un espacio de trabajo compartido. Creo sí que para la articulación hay un tema que, lo digo tal vez de mi experiencia, no sé si será válido, pero el día a día de la gestión es muy absorbente. O sea, el día a día de la gestión no son 8 horas de trabajo. Uno, al menos en el campo de la cultura, estamos... entonces eso a veces hace que estemos atomizados, porque la propia dinámica para el propio servicio que era el municipio, para la propia respuesta, para el propio... tal vez se nos lleva un poco toda esa energía, ¿no? Que está como concentrada digamos, en las fronteras propias. Eso tal vez hace que haya generado un poco como como de hábito más de trabajo atomizado, no cada municipio como
por supuesto en su autonomía, pero una cosa es ser autónomo y otra cosa es estar aislado, ¿no? Me parece que esta pandemia nos deja yo coincido con Paula totalmente, bueno, con lo que han dicho, ¿no? Una gran valoración de lo colectivo, una gran necesidad, no solo valoración teórica, porque esto lo hemos tenido, lo amamos así, pero la pandemia te pone en el lugar de hacer juntos, pues es tan grave la situación que atravesamos así que por ese lado, en el tema articulación lo veo que cuando las líneas de acción son claras, como vamos viendo cómo rápidamente encontramos los puntos de contacto, ¿no? Al menos es mi impresión. Si eso no está dado en un sistema, viste cómo es, ¿no? En un sistema tiene que estar cada uno en el espacio, habitando ese espacio adecuadamente, ¿no? Para que todo fluya. Nosotros ya en el encuentro que fue en enero, en Villa Gesell, ahí ya sentíamos que la autopista de 4 carriles ya iba, ¿no? Porque volvimos, quien participó, volvimos muy entusiasmados, ¿no? Así que bueno, eso por un lado. Por otro lado, en relación a las identidades, yo creo que si bien es un mosaico la provincia, es un mosaico cada distrito. Dentro de cada distrito hay localidades que tienen un particular que ofrecer, ¿no? Un particular incluso en términos de identidad para custodiar, para que después esa característica sea un enriquecimiento. ¿Viste? En los mosaicos te falta una tesela y la obra Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que cuidar mucho nuestras identidades, no desde un lugar esencialista, no desde un lugar inmóvil, no para nada, pero sí con ese amor por lo propio para después hacer esta trama, ¿no? Yo siento que Buenos Aires es una bellísima trama, ¿no? De diversidades, que si nos encontramos en el trabajo, esa trama se vuelve como un diseño que luce todavía, que refleja, que expresa, pero así la veo yo, no sé si suena muy romántica mi visión. Después están las tensiones propias, pero bueno, el campo de la cultura es el campo de la tensión, digamos, ¿no? No de la oposición, ni de la negación, de la tensión propia, ¿no? Entonces eso no nos asusta. Gracias, Marinchi. Leo, hermosa palabra, usó Marinchi, el concepto de trama, ¿no? Une lo diverso, pero cobija, ¿no? Y ahí tenés varios entramados, ¿no? Lo hablábamos antes, justamente, entre una población que se reconoce rural, una ciudad centro en donde el rock abunda, o el hip hop, como decías. ¿Cómo se establece esa trama a lo interno y si también esta idea de la articulación territorial más allá del municipio la están pudiendo hacer o hay dificultades para esa coordinación extra municipio? Contanos, Leo. Yo creo, para mí son dos temas centrales, ¿no? los que planteás, identidades y articulación. Identidades, me quedé pensando un poco en la exposición del otro día del gobernador, de Axel, en la presentación de las medidas, de varias medidas, digamos, de producción, bueno, entre ellas cultura y turismo. Axel, en base también a lecturas propias, planteó una cosa que a mí me pareció muy sintética y decía, bueno, si vos a un gualeyo le preguntás qué es, por ahí dice, soy entrerriano. Por ahí un pibe de Cañuelas o de Berazategui o de La Plata no dice, soy bonaerense. A mí me parece que ahí, y está bueno pensarlo en este sentido, como lo planteas vos, de las tramas que se van desarrollando en los territorios, en las tensiones, en los conflictos, digamos, entre el campo y lo rural y lo urbano en el caso de Cañuelas, y por ahí sí sirve el ejemplo para extrapolarlo a algo más general de la provincia. Pero me parece que está bueno porque es el desafío que nosotros tenemos en este momento
desde los municipios, desde los territorios, de sostener esa construcción con los proyectos colectivos, o sea, arribar a la construcción de identidades en base a los proyectos colectivos que podemos desarrollar en los territorios. Y en ese sentido, yo, en la articulación que venimos haciendo, primero y el vínculo que venimos entablando con diferentes municipios, digamos, responsables de áreas de cultura de los municipios, yo me fui con una grata sorpresa encontrando que estos proyectos colectivos los venimos desarrollando, te diría, en la gran mayoría de los 135 municipios de la provincia. Y sobre todo, y esto en Cañuelas lo hemos observado, tiene que ver también con romper, digamos, viejos paradigmas de la dirección de cultura que atendía en el cine-teatro de la plaza, ¿no? Que por supuesto no es peyorativo eso, sino que tiene que ver con haber podido quebrar esos paradigmas y trabajar en función de la descentralización, del acceso democrático a los consumos culturales, etc. Y de vuelta, la posibilidad de construir desde lo colectivo. En ese sentido me parece que también el desafío, como bonaerenses, es el mismo, ¿no? Y acá ahí la articulación es fundamental, porque nosotros, a ver, yo pensaba el otro día, nos llegaron los informes del Ministerio de Cultura de la Nación y el Fondo Nacional de las Artes, y en Cañuelas 21 artistas y trabajadores de la cultura recibieron la beca Sostener. Eso te da un total de 30.000 pesos, digamos, por cada artista o trabajador de la cultura, 630.000 pesos, digamos, distribuidos entre estos compañeros y compañeras que están atravesando una situación crítica. Pero ya, esto en la articulación con Nación, pero en la articulación con provincia, digo, para mí lo del catálogo, coincido con María Inés, fue una política, y fue, digamos, pensada una política absolutamente acertada, sobre todo por el espíritu y la lógica de trabajo que se dio en el catálogo, por dos cuestiones. Una es que nos permitió a los municipios también hacer este mapeo, digamos, de establecimiento de espacios culturales de nuestros propios distritos, pero además también el espíritu, digamos, de una política que nació a partir del relevamiento de los propios trabajadores de las subsecretarías de la provincia viniendo al territorio. Como contaba María Inés, esa primera reunión en enero, y después en febrero o marzo recibimos todos los 135 municipios la visita, digamos, de compañeros y compañeras que son trabajadores de las áreas de la subsecretaría. Entonces me parece que esa posibilidad de pensar las articulaciones en función de los intereses y las demandas de los municipios nos da una perspectiva para el sostenimiento de esta situación, pero sobre todo para la salida muy, muy positiva, digamos. Por eso digo que... Y también otra cosa que vinculo con lo que decía antes, hay este espíritu de la planificación de las políticas genera una gran empatía en los compañeros de los equipos para salir a defender, a sostener, digamos, los proyectos y los diferentes estímulos, asistencias, becas, fomentos que vienen de los niveles, digamos, de gobierno provincial y nacional. Así que, digo, conviven perfectamente las dos cuestiones, ¿no? Las identidades y las articulaciones de los gobiernos municipales, en nuestro caso con la provincia o la nación. Bueno, muchas gracias, Leo. Pablo, una sola pregunta, de respuesta muy difícil. ¿Hay un teatro bonaerense? No, hay muchos. Con respecto a esta de la identidad, digo, había un proyecto que tenía el instituto que era el Circuito Nacional del Teatro, que históricamente se hacía en un municipio 7 días, 5 días, muy chiquito. Cuando yo entré, lo que hice fue ampliarlo a toda la provincia y trabajarlo como una gira con diferentes municipios, aquellos que podían. Y pasaba que en algunos era muy difícil buscar una obra porque si coincidía con una fiesta rural, digo, la fiesta tradicional del municipio,
no iba a tener lugar en la programación, o había que buscar algo acorde para, digo, mi intención era que el teatro llegue a la provincia y a lugares donde no había, que la gente pueda acceder a un espectáculo. Entonces ahí lo que empecé a entender era de qué manera tratar de que el teatro llegue, ¿no?, enmascaradamente en algunos municipios. Pero sí me dio a pensar esto, algo que decía antes. Yo subsidio muchos eventos, por ejemplo, y creo que sí, en provincia de Buenos Aires, la cultura muchas veces pasó por las fiestas tradicionales, que cada municipio tiene, de diferentes maneras. Entonces, digo, fue como interesante poder pensar eso, ¿no? ¿Qué importancia tienen las fiestas tradicionales que se dan en un momento, que participa todos los vecinos o todos que todos se involucran? Por otro lado, creo que el tema de identidad en provincia no podemos dejar de pensarlo sin los 4 años que tuvimos de gobierno PRO, en el sentido de, desde lo visual, se trató que los municipios se equiparen o se igualen a la ciudad. Digo, yo hoy día vivo en un municipio PRO y uno entra y tiene los mismos maceteros, el mismo intento de ciudad que es Ciudad de Buenos Aires, y estoy en conurbano y cruzo y lo que quieren es que piensen que es lo mismo, cuando no es lo mismo, porque la idea principalmente, digo, alemanas en Ciudad Jardín, es como, digo, no puedo separarlos de esos 4 años, que además, como bien decía Ezequiel, no hicieron inversión en cultura, había un ministerio, pero era una fachada, no era un ministerio, en el sentido presupuestario de acción, ¿no? Digo, era una fachada. Y sí, el teatro es muy distinto en toda la provincia. En el conurbano es muy diferente a lo que sucede en Mar del Plata, que pueden tener temporadas de un mismo espectáculo. En conurbano las temporadas son un espectáculo que va haciendo gira, en realidad, de un municipio al otro, porque el tema del público y las representaciones no se sostienen para más de 2 funciones, por ahí en un fin de semana. También tiene mucho el tema de la migración de los espectadores a la ciudad, que considera que el teatro de ciudad es mejor que lo que pasa en sus municipios, cosa que no es así, porque la verdad es que los municipios tienen grupos estables de años, que hacen producciones, que tienen una búsqueda estética, que tienen un trabajo con la comunidad del local más chica, pero bueno, digo, todavía se manejan ese tipo de prejuicios. Después quería decir una cosita con respecto al catálogo y los datos que dijo Ezequiel. Es real que cuando empezó la pandemia, yo, por ejemplo, en el instituto no tenía datos. Creo que el catálogo es una muy buena fuente de datos a nivel cultural. Lo que se hizo con el Fondo Desarrollar, ya de por sí la inscripción era una cantidad de datos que la Secretaría hoy día de Industrias Culturales puede manejar sobre espacios culturales muy importante. Digo, eso sí es algo que creo que a la cultura nos modificó en el sentido de empecemos a trabajar con datos y datos actualizados cada 6 meses, porque fue muy difícil ese primer choque. De la manera que pudimos los recabamos, pero bueno, digo, creo que también surgió esto, la importancia de trabajar con datos en cultura, datos concretos, datos del día, de esta dinámica que tiene. Gracias, Paula. Es interesante cómo esta situación del COVID y de los medios concentrados muestran a una pujante y creativa y bien administrada ciudad de Buenos Aires y a una caótica provincia. Falso. Y tan falso como que está saliendo a la luz dentro de esta polémica el tema de las escalas. La enorme diferencia de escala entre la ciudad y la provincia. Y me detengo estos 130 municipios con infraestructura, con estructura institucional que atiende a la cultura, con gestores con mucha experiencia en el tema. Esa complejidad es única en la Argentina, y la pregunta a Ezequiel, veo que ya los compañeros dan algunas pistas de cómo están encarando, ¿cómo se articula esa complejidad?
como locomotora de ese tren de 135 vagones, como incentivo dentro de cada uno de esos municipios y su estructura cultural. ¿Cómo se gestiona esa diversidad cultural desde la provincia? No intenté que sea violenta Ahí está. Me volví, perdón. Me asusté, dije. No, me quedé sin internet, no llegué a alcanzar a escuchar la pregunta. Muy bien. Bueno, perfecto. La introducción tenía que ver con este juego que están haciendo los medios concentrados, ¿sí? De mostrar a una ciudad de Buenos Aires articulada, gobernada, prolijita, y que el caos obviamente está en la provincia. Falso de toda falsedad. Habida cuenta en este tema que estamos nosotros ahora, es que la provincia tiene 130 municipios con estructura, con institucionalidad, con redes, con centros culturales, salas teatrales, cines, que realmente hablan de una complejidad superlativa ligado a la ciudad de Buenos Aires. La pregunta es, bueno, ¿cómo se gestiona eso desde el poder central en la provincia, siendo locomotora de los 135 vagones, teniendo un empoderamiento de esos 135 municipios? ¿Cómo se resuelve esto tan voluminoso y tan fascinante al mismo tiempo? Bueno, es una pregunta realmente difícil, Rodolfo. Creo que parte del secreto, parte del trabajo que nosotros intentamos hacer está en línea con lo que el propio presidente intenta hacer, que tiene que ver con trabajar como a nivel nacional como una articulación de gobernadores, ¿no? Aquí en la provincia lo que se está tratando de hacer es trabajar desde la gobernación en articulación con la nación y con las otras gobernaciones provinciales, y desde la gobernación de la provincia en articulación con nuestros 135 municipios, ¿no? Que son fundamentales, como vos lo decís, cada uno tiene su dirección o Secretaría de Cultura, su área de deportes, de desarrollo, digo, son como los enclaves territoriales con representación soberana y popular, donde nosotros confiamos absolutamente, sean de nuestro signo político o contrario, con los que estamos convencidos de que tenemos que trabajar, ¿no? Por eso nosotros armamos el catálogo más allá de banderas políticas en todo el territorio, y la apuesta es poder realmente alcanzar un catálogo que sea reflejo de toda la provincia de Buenos Aires. Y en ese sentido es bien importante esto que estaba señalando Paula antes. Nosotros hicimos un primer relevamiento entre enero y febrero, nos propusimos recorrer los 135 municipios y lo hicimos, ¿no? Pero esa era una primer foto muy borrosa del estado de la provincia. Bueno, ahora hicimos este catálogo con inscripciones directamente desde los municipios, con el reparto de este fondo municipal que nos permite una foto bastante mejor definida, pero si nosotros no ponemos en movimiento esta película permanente, esta herramienta no sirve. O sea, esta herramienta tiene que ser permanentemente alimentada por todos nosotros, porque es una herramienta que nos sirve a todos y todos estamos trabajando en ella, ¿no? Y en ese sentido, tomo el otro término que vos antes habías puesto en cuestión, que es el de la articulación. Bueno, justamente, me parece que este es un momento en el que si no trabajamos de manera articulada entre los 135 municipios, los 135 municipios con la gobernación con la presidencia y las otras provincias, no hay salida individual en esta crisis y esta situación de la fragilidad en la que estamos en todo el mundo, ¿no? Pero me parece que como nación, como provincia, nos debemos una conciencia específica de que la salida tiene que ser solidaria, que la salida tiene que ser en diálogo con los otros, con los que piensan como nosotros y con los que piensan diferente, y que el futuro, digamos, pasa justamente por ese lado de las articulaciones. Cierro una cosita, algo que me gustó mucho, ¿no? Porque así como siempre
el vaso de agua tiene una parte llena, ¿no? Esta parte llena, estos Zoom que nos tienen a todos medio agotados. Nosotros hemos hecho muchos con municipios, con bibliotecas, y cuando veíamos el mapa real de la provincia de Buenos Aires, cómo quedaba constituido, era realmente emocionante. Había gente en Carmen de Patagones, gente en San Nicolás de los Arroyos, gente en Los Toldos, permanentemente se constituía un integral y articulado, ¿no? Para volver sobre tu término, que era mucho más fuerte que cuando vos haces un congreso quizás en la sala del Teatro Argentino, acá en la otra cuadra, ¿no? Que por ahí están esas personas, pero no tenés conciencia de que está Cañuelas, ¿no? Cuando lo ves en la virtualidad, creo que nos dio una herramienta, nos dio la herramienta de poder ser conscientes que estamos a un mismo tiempo tirando para un mismo lado y que la salida es esta, ¿no? Que la salida es colectiva. Respecto a la identidad, es un tema enorme, y es uno de los temas que planteó el propio gobernador como desafío, ¿no? Que es, como decía Leo antes, ¿por qué el cordobés se siente cordobés? ¿Por qué el santiagueño se siente santiagueño? ¿Por qué la persona de Olavarría dice soy de Olavarría? O el de Olivos dice soy de Olivos, ¿no? Bueno, ahí hay muchas cuestiones en juego, muchas. En principio, el tamaño de la provincia, las diferencias entre municipios, pero estamos trabajando para que lo bonaerense, que estuvo durante tanto tiempo asociado a prácticas, digamos, no necesariamente santas, pase, digamos, estamos haciendo la apuesta a cambiar el sentido del término, ¿no? A poder volver a estar orgullosos de lo bonaerense, de nuestra bandera bonaerense, de nuestra provincia, y de estar orgulloso en su diversidad, porque no queremos una provincia homogénea, queremos estar orgullosos de nuestra provincia con un conurbano, de nuestra provincia con su campo, de nuestra provincia con su litoral marítimo, de nuestra provincia con su delta, ¿no? Me parece que buena parte de esta idea de la identidad de la provincia de Buenos Aires tiene que ver con el respeto de nuestras diversidades. Pero bueno, queda como un tema para seguir trabajando, porque lo tenemos que también trabajar entre todos. Sí. Tal cual. Me gustaría hacer una ronda final, o si después aparecen otros temas, encantado, con dos cuestiones que aparecieron acá. Recién hablaba Ezequiel de lo individual como mal camino para salir de estas situaciones, pero al mismo tiempo también decía Paula en su momento la necesidad de romper cierto individualismo de los artistas, de las producciones culturales. Ha calado de alguna manera el concepto del emprendedurismo. Creo que el COVID en este sentido ha sido una especie de muro a ese mito. Primer cuestión, me gustaría reflexionar sobre qué se hace desde la política para justamente contrarrestar esa idea de que con ser creativo y voluntarioso alcanza para triunfar en el mundo, y particularmente en el mundo de la cultura. Y el otro tema que lo introdujo Marianchi, que es el de la metapolítica. Efectivamente, cómo la política no es, diría un amigo común con Ezequiel, Nicolás Casullo, la política en realidad no es una cuestión que debe tratarse como un área la cultura no es una cuestión que se debe tratar como un área desde la política, sino que entendía Casullo claramente que la cultura era el planeta sobre el que de alguna manera giraba la política, lo social, las construcciones simbólicas, nacionales, etcétera, etcétera. A veces hemos sobreofertado en términos de cuánto podía la cultura, pero yo creo que está la cultura en términos mundiales, digamos, no solo un fenómeno nuestro, subvaluada en relación a cómo es el gran articulador para cambiar conductas, relaciones, políticas, etc. Marianchi, no sé si quieres entrar por el lado ese o por el de los emprendedores, pero te cedo la palabra.
Sí, pensar la gestión cultural o la cultura como metapolítica siempre es la utopía que me prende el sol interior y en los equipos de trabajo, eh, porque es no perder la dimensión del campo preciso, sin perder y desdibujar el campo preciso, ¿no? Pero es poder dilatarlo a entenderlo como, sí, como la manera de poder resolver nuestros vínculos, ¿no? Con la naturaleza, que esta pandemia lo pone como primerísimo, digo, que la cultura haga parte y la gestión cultural haga parte esencial de esos espacios donde tengamos que transformar todas nuestras prácticas individuales y colectivas en relación al ambiente, esto es clarísimo, porque digamos, lo que la pandemia está poniendo la crisis ambiental en donde ya estaba, donde siempre estaba, pero ahora se nos desvela, ¿no? Ahora todos lo vemos, la cultura y la gestión cultural, no solo la cultura, el campo, la cultura, sino la gestión cultural, me parece que tenemos que estar comprometidísimos en esas temáticas, en esos equipos, en esas políticas públicas, ¿no? Ni que hablar, traigo de vuelta el tema de género sobre la mesa, son transformaciones profundísimas que tienen que ver justamente con una transformación cultural. Entonces, sin desdibujar nuestros campos, ¿no? Nuestros haceres, sin desnaturalizarlos, pero hay un dilatar sobre la mirada de la política cultural en relación a otras políticas públicas. Así al menos lo interpreto yo. Me parece que hay, y en relación a lo individual y lo colectivo, y el emprendedurismo, claro, nosotros somos del conurbano bonaerense, entiendo que esas clichés o esas fórmulas de salidas individuales a ciertos espacios donde venimos de un trabajo colectivo desde los bisabuelos de los bisabuelos para construirte la casita con los vecinos del barrio. O sea, en nuestro espacio esos clichés no hacen a nuestra historia. Hay como una experiencia en nuestra historia que nos lleva siempre a otros lugares donde la transformación la hemos vivido, la hemos atravesado y la hemos vivido desde lo colectivo, ¿no? Con esto no queremos borrar de un plumazo la realidad, no diría tanto individual, sino el eje de la persona. Con esto no estamos desdibujando la importancia y lo único que es cada persona. Pero bueno, lo personal y lo colectivo son esas dos dinámicas de lo relacional. El tema del individualismo, bueno, ya es otro tema, digamos, ¿no? Que es otra construcción que ha devenido en el tiempo y pareciera que nuestra manera de ser persona es ser individualista. Digamos, ahí se ha colado una de las tantas trampas, ¿no? Culturales que a veces se nos han instalado. Pero bueno, esto como para decir alguna pincelada de estas dos ejes que planteas vos, ¿no? Yo creo que en esta articulación que estamos señalando y en la que nos sentimos tan identificados, articulación, vuelvo a decir, posible cuando hay una claridad en los objetivos y en los destinatarios y en las necesidades que viene dada desde una dinámica nacional, desde una dinámica provincial. Estas articulaciones surgen desde esa profunda experiencia cultural que es lo colectivo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires está tamizada de estas experiencias, ¿no? Así que bueno. Gracias, Marianchi. Leo, ¿cómo ves este vínculo, ¿no? Entre cultura, política, transversalidad? Por favor, tu opinión. No, bueno, sí, muy interesante lo que María Inés decía al principio y lo que planteaba recién. A mí me gustaría aportar para pensar y para debatir, si se quiere, también para extraer un fragmento de ese planteo que vos hacés, de algún modo la responsabilidad y el compromiso del sector cultural o de los trabajadores del arte y la cultura
en función, digamos, del contexto de la pandemia, pero a veces un poco uno siente, intuye y percibe que se cargan debates y, digamos, conquistas futuras que se cargan falencias, digamos, anteriores a una gestión de gobierno, en este caso que lleva 7, 8 meses, y yo por lo menos la reflexión que vengo haciendo a nivel, digamos, Cañuelas y provincia, es que muchas veces nosotros, desde la política, o sea, el que le toca por ahí la responsabilidad momentánea digamos, coordinar, conducir un área de cultura, somos los que convocamos a las mesas de trabajo a los artistas y trabajadores de la cultura para reflexionar sobre las condiciones de trabajo. Y me parece que claramente la situación pandémica lo que puso de manifiesto es la informalidad del sector, las dificultades de sobrellevar esta situación por esa informalidad. Entonces, por lo menos nosotros a nivel colectivo lo que venimos pensando y planteándonos es esto, la responsabilidad nuestra dentro del quehacer político, y ahí retomo algo que yo planteaba al principio, que tiene que ver con esta responsabilidad, este compromiso en los proyectos políticos, digamos, y el vínculo con los jefes territoriales, en nuestros casos, en los municipios, que tiene que ver también con nosotros mismos jerarquizar las tareas de los trabajadores del arte y la cultura, y poder buscar resquicios y recovecos para dar estas discusiones con los intendentes, con los compañeros que son concejales, y con los trabajadores del arte y la cultura de nuestros territorios. Pero a mí me parece que eso es en este momento fundamental, no cargar las tintas sobre... Hace poquito nos llegó por medio de un colectivo de artistas la propuesta de la declaración de emergencia cultural, para que la replique el Consejo Deliberante. Entonces el planteo que hice en esa mesa fue... está buenísimo generar espacios de reflexión, mesas de trabajo, pero no podemos proponer la emergencia cultural cuando hicimos una reunión por Zoom y en estos últimos años no hemos logrado tener espacios diversos donde convocarnos, encontrarnos. Entonces, de vuelta, me parece que en esta situación digamos, la urgencia tiene que ver con cómo nosotros desde los diferentes espacios, digamos, del Estado presente, la comunidad organizada, la militancia, los espacios políticos, podemos generar lugar y espacio para este tipo de discusiones hacia el sector de los trabajadores del arte y la cultura. Gracias, Leo. Paula, vos comentabas esto, ¿no? Esta articulación en red de las salas, elencos de la provincia como un hecho inédito, ¿no? ¿Cuánto hay para avanzar en ese camino? Te lo digo en términos, por ejemplo, de posibilidad de que una misma sala sea compartida por varios elencos, digamos, grandes problemas que tienen los elencos para funcionar, como el alquiler, las habilitaciones, ¿cómo se facilitarían si se avanzara más en políticas de tipo cooperativo entre ellas o asociativas? No sé si lo ves como provisorio, como una cosa que puede consolidarse este trabajo en red en el ámbito del teatro. A ver, la red de salas lo primero que hizo, por ejemplo, fue un censo de qué salas eran alquiladas, cuáles estaban en comodatos, cuáles eran propias, cuántos empleados tenían. Digo, hicieron un censo muy amplio que eso lo pasaron al instituto, quiénes recibían apoyos de qué tipo, quiénes no, por qué, porque por ahí había muchas que no les interesaba y ahora con la crisis, ante la necesidad, sí querían acceder a apoyos. Después en conjunto empezaron a trabajar el tema de habilitaciones, de compartirse las que había con municipios donde, o sea, con municipios me refiero no al municipio, sino entre las salas, ¿no? Municipios, salas con municipios que no tenían ordenanza para que vean los modelos. Tienen un trabajo ellos por su cuenta bastante, creo que el año que viene les va a seguir todavía.
Y después lo otro es el tema de los fondos a nivel lo que es el instituto, que es finito, pero bueno, nada, saben, se armaron como una agenda de temas a tratar. Lo cual, nada, yo sinceramente lo celebro, porque me acuerdo una sala de Mar del Plata, vieja, que formó partes de otras organizaciones, que ella decía, en tantos años, ¿cómo no descubrimos la virtualidad para esto? Digo, hoy día desde mi casa me puedo juntar con 50 salas, discutir temas para llevarle al Estado, tenemos planteos, y cosa que antes no se nos hubiese ocurrido, porque estaba el tema del traslado, de que de Mar del Plata tenía que ir, y el gasto, y quién lo pagaba. Digo, como que en ese sentido, insisto en esto, la pandemia vino bien, creo que fue lo único. Pero bueno, siempre el problema en la provincia fue la extensión y cómo lograr una unidad en la extensión que hay, digamos. Cómo generar esto, una red activa con tantos kilómetros de distancia. Y también esto, que aparecieron nuevos actores. Hace un rato Ezequiel nombraba a Carmen de Patagones, y es verdad, hay una sala en Carmen de Patagones que no estaba en el mapa antes, y hoy día sí está. Digo, no está en el mapa de mío, por ejemplo, no la tenía en cuenta. Digo, y hoy día aparece y es activa, y es en la punta sur de la provincia. Y después, digo, lo bueno también es eso, que es una red macro que incluye redes locales. Mar del Plata tiene su red, La Plata tiene su red, 3 de Febrero tiene su red, digo, pero sin embargo trabajan en los dos ámbitos, a nivel red provincial y red local, porque entienden que los pedidos tienen que ser distintos también. Bueno, bien, gracias. Ezequiel, en tu nueva función como cartógrafo, fundamental, felicitaciones por eso, saber hacer el mapa. ¿Qué tipo de nuevo mapa imaginan en relación justamente a la posibilidad de que las disputas de sentido, de democratizar las convivencias, de ser inclusivo, igualitario, tenga la cultura como uno de esos grandes fogoneadores? ¿Cómo imaginás el porvenir? Porque nos interesa en esta charla, además de ver lo que se está haciendo, los problemas que tenemos con la pandemia, bueno, el porvenir entendido como futuro con proyectos. Totalmente, es así, es futuro con proyecto, empezando por un mapa que nos contenga a todos, ¿no? Un mapa donde podamos estar todos presentes y no un mapa que señale solo pozos petroleros o grandes ciudades, ¿no? Entonces, en principio, este fue un gran tema cuando empezamos con la idea del catálogo, cómo hacer el catálogo, ¿no? ¿Quién lo hace? Lo hacen los municipios. Finalmente logramos algo muy interesante, que es que los municipios tengan, digamos, la instancia de validación, porque no podés desconocer, digamos, el gobierno municipal, pero que la carga de información de ese mapa la puede hacer cualquiera, ¿sí? O sea, cualquier persona, cualquier sujeto, cualquier dueño de un teatro, de un centro cultural, o aunque no sea el dueño, digo, un participante de una biblioteca popular puede inscribirse en ese mapa, puede hacer visible un hecho cultural en ese mapa. Entonces, esa nos pareció que era la base de la construcción de esta película que hablaba antes, ¿no? Que tiene que ser necesariamente en movimiento, ¿no? Veía hace poco una foto de Alfonsín, de una de esas, ahora que están dando vueltas, esas fotos de Alfonsín dando sus grandes discursos, ¿no? Se veía el micrófono que tenía anotado ornamentación y festejos, ¿no? Porque cultura era ornamentación y festejos, ¿no? Me acordaba con esto, yo tengo el orgullo de estar con Axel hoy, es un orgullo inmenso para mí, como es inmenso el orgullo, vos lo sabés bien, Rodolfo, porque compartimos parte de esa etapa, de haber formado parte de la dirección de la Biblioteca Nacional con Horacio González, en el gobierno de Cristina, y yo fui director de música y danza con Néstor Kirchner y con Torcuato Itela. Y ahí Torcuato, que era un tipo excepcional, pero también tenía su cosa de dandy, como fuera de
del tiempo, ¿no? Hizo ese comentario en pleno 2003, saliendo del crisis de 2002, dijo, bueno, ¿qué quieren con la cultura? Si se nos está prendiendo fuego la casa, ¿quién se va a ocupar del gallinero? No sé si se acuerdan de eso. Eso llevó, fue muy duro, digo, para los que estamos trabajando en ese momento ahí, armando un proyecto, lo llamaron a Torcuato, a Casa Rosada, Néstor no lo atendió, y mandó al jefe de gabinete de entonces, nuestro actual presidente de la Nación, a que le diga, ese es un límite. O sea, vos no podés decir que la cultura es el gallinero. Porque, digo, ahí lo engancho con lo que decías antes vos de Nicolás, ¿no? O sea, la cultura no es el gallinero de la casa, porque la cultura no es ornamentación y festejos. La cultura fue ornamentación y festejos y tiene que seguir incluyendo los ornatos y las fiestas populares, pero también la cultura incluye las bellas artes en sus más grandes expresiones y el patrimonio, pero también hoy lo sabemos bien, incluye lo que se llama ahora patrimonio inmaterial, como las costumbres, las tradiciones, las culturas comunitarias. Ahora en la provincia de Buenos Aires estamos entendiendo la cultura como motor de la producción también, ¿no? Y volviendo a lo que planteaba Nicolás, ¿no? Si lo planteamos en un sentido profundo y hasta filosófico, la cultura es lo que le da sentido último a las sociedades, ¿no? Entonces, digo, no podemos desconocer la relevancia de la tarea en la que estamos embarcados, que recorre desde un taller de guitarra hasta una muestra de artes plásticas, hasta la recreación de las redes y articulaciones que pueden generar una identidad para una provincia como la de Buenos Aires, ¿no? Todo eso está dentro de este mapa que tenemos que seguir construyendo juntos. Sí, mapa además fundamental porque Argentina, a través del CINCA, el Sistema de Información Cultural, ha hecho muy buen trabajo, pero nunca ha podido penetrar de manera consolidada a lo que es la experiencia de los municipios, ¿no? Algo que empezamos a hacer en la universidad con Geocultura hace unos años, justamente relevando qué había en Avellaneda, producción, de consumo, y ahí te encontrás con la sorpresa que seguramente todos vamos a encontrarnos con este relevamiento de la provincia, que pido, por ahí es ignorancia mía, que cuando esté consolidado lo tengamos puesto online para todos saber qué tenemos en el territorio. Bueno, no quiero despedirlo sin darles un cierre a cada uno, lo posible, lo que quieran, pero si pueden, en esta línea que decía Pablo, que decían otros, de cosas que, pese a esta situación tan desagradable que estamos viviendo, hay cosas que van a quedar, puede ser lo digital, puede ser lo colectivo. Cerremos con lo que quieran, pero los invito también a rescatar de esta situación tan negativa qué suponemos, qué hilo tenemos para tirar hacia el futuro. Mariachi. Mira, yo creo que estamos anhelando, deshojando esta margarita para volver a encontrarnos. Nosotros, la cultura surge en el encuentro, de modo tal que lo que yo veo por delante es una gran resignificación de todas nuestras propuestas, de cómo cuidamos esa experiencia colectiva, cómo la participamos, cómo aseguramos la inclusión, la participación. No querría decir solo inclusión, la participación en igualdad, en legitimidad, querría decir, en esos espacios de encuentro. Sea, no sé, nosotros tenemos algunos grandes eventos que nos han caracterizado porque hace añazos que los hacemos, ¿no? Hoy me hacía un repaso, hace 20 años que hacemos un encuentro nacional de artesanías, 15 años que hacemos esta Feria del Libro. Sin lugar a dudas, y el Vera Rock y otros eventos, ¿no? Sin lugar a dudas no van a ser iguales. Vamos a resignificar ese momento de encuentro con muchísimas otras maneras. Yo creo que la participación, al menos para nosotros, es como un eje
que la pandemia nos trae a la hora de descubrir nuevas oportunidades, de estar siendo juntos, ¿sí? En esos lugares que ya le hemos dado identidad propia, ¿no? Estas experiencias, pero creo que lo colectivo y la participación de todos y todas es como, para mí me parece que es lo que va a atravesar todos nuestros proyectos, ¿no? Nosotros ya estamos como en modo territorio. No sé si es que los 6 meses nos están pareciendo los 6 meses más largos de nuestra vida, pero estamos en modo territorios, ¿no? Sí. Nunca dejamos de estarlo, en realidad. Sí, ya lo sé. Sí. Gracias, Marianchi. Leo, tu cierre, por favor. Bueno, la verdad es súper interesante escucharlas, así que súper agradecido de participar. No, creo que así, a modo de cierre, por ahí tenemos que ir en busca un poco de generar proyectos culturales colectivos, también coincido, donde nuestros vecinos y vecinas, en el caso del rol de nuestra responsabilidad en el municipio, dejen de ser espectadores para ser protagonistas de las construcciones culturales. Y ahí retomo un poco con respecto a las identidades, ¿no? Como fue el bicentenario de la Argentina, ese bicentenario de Néstor y Cristina, donde las protagonistas fueron las madres de Plaza de Mayo, nuestras comunidades migrantes, nuestros pueblos originarios. A mí me gusta pensar en ese sentido el protagonismo en la construcción cultural y en la construcción de los proyectos colectivos alrededor de la cultura. Y también retomo una cosita que dijo Ezequiel y me parece interesante, que es un poco el espíritu y la línea y la planificación de trabajo del gobierno de la provincia en este sentido al respecto de cultura dentro de producción, ¿no? O sea, y pensar la producción en el sentido también de la producción de lo simbólico, del discurso comunitario, de lo colectivo. Me parece que eso es interesante y está bueno remarcarlo. Y después, nada, no tengo ninguna duda de que, digamos, serán los proyectos culturales y colectivos los encargados de recomponer y reconstruir los lazos seguramente rotos, dolidos o heridos de nuestras comunidades en esta situación de pandemia. Así que gracias Rodolfo, gracias Paula, María Inés, Ezequiel por compartir invitarme a compartir este espacio, los abrazo y siempre invitadas a Cañuelas. Gracias, Leo. Ya iremos, que nos gusta mucho ir allí. Paula, tu cierre. A ver, yo creo que hay dos, o quizás son esperanzas personales, no sé. Una es que la actividad se va a modificar para bien. Digo, ya un poco lo decía Leo, un poco me acuerdo de los años de haber trabajado en el MICA con vos, de pensar la actividad como una producción. Digo, hoy día eso es muy... Creo que la actividad después de tantos años se está asumiendo como tal. No tanto del Estado, sino creo que lo que faltaba era que la misma actividad se asuma como lugar de producción, lugar de trabajo, que se asuman como trabajadores de la cultura. Digo, eso me parece que una de las modificaciones va a ir por ahí para bien. Y la otra, que creo que lo que se tiene que venir es la vuelta a la calle, en el sentido de la gente que salga, que esté, digo, va a ser el primer lugar a ocupar, que a muchos no dejaron ocupar, y empezar a vivir, digo, me parece que la salida también es pensarlo positivamente como fiesta. Leo hacía la reminiscencia al Bicentenario, creo que había una intención de que la gente pueda salir y expresarse y estar en la calle, y para mí creo que es lo primero que va a pasar una vez que se levante el aislamiento social preventivo y obligatorio, por necesidad sobre todo, necesidad de expresarse. Así que bueno, y por último, bueno, agradezco mucho a la mesa, siempre con la UNDAP, es así un vínculo muy afectivo ya. Así que gracias, y bueno, gracias a quienes compartieron. Es recíproco, Paula. Ezequiel, por favor, tu cierre.
Gracias, Rodolfo. No, yo retomaría la idea esta idea del conurbano como el extramuro, ¿no? Como lo que está afuera, y en ese sentido, digo, si vos pensás la ciudad de Buenos Aires como la cultura cristalizada, ¿no? El Museo de Bellas Artes, el Museo Histórico Nacional, son como los saberes instituidos. Me parece que el conurbano tiene la potencia de ser lo contrahegemónico, de venir a poner en jaque aquellas cosas instituidas que no nos convencen del todo, ¿no? Por supuesto hay algunas cosas que están fenómenas, pero hay muchas otras que hay que poner en discusión. Y me parece que el conurbano con sus culturas migrantes, con sus diversidades, tiene esa posibilidad de decirle a la ciudad, las cosas no son como la ciudad las quiere tener consagradas e instituidas, sino que requieren debates y discusiones permanentes. Y la cultura se construye desde ese debate y desde esa discusión en transformación permanente, ¿no? Y también para cerrar, y como gran desafío para todos, y me lo digo a mí mismo, porque también a mí me cuesta, creo que es con todas, con todos, con todes, incluso, como dijo Cristina, la patria es el otro, e incluso ese otro es aquel que no nos gusta. Entonces el desafío es poder hacer esa construcción realmente incluyendo a ese otro con el que a veces no coincidimos, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un desafío clave para esta pospandemia, poder hacer esta construcción plural y diversa donde podamos tener espacio incluso con aquellos con los que no compartimos varias cosas. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a los cuatro, ha sido un placer, ha sido muy enriquecedor. Me quedo con 3 palabras que circularon en esta ronda final. Hablaba María Inés de cuidado, remite a ese viejo idea de cultivo, cultura. Ezequiel habló de disputa, de contrahegemonía, también de eso se trata, y Paula nos habló de la fiesta. Así que nos encontraremos en esa fiesta callejera que también es la cultura. Los despido, agradezco también a la gente de la Radio UNDAP que transmitió en directo esta conversación, y será hasta la próxima y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, un saludo a cada uno, gracias que no les agradecí antes. Chao.